Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioyentes que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual y en este programa que vamos a presentar hoy. Vamos a continuar con esa definición, concepción acerca de lo que es Dios desde el punto de vista filosófico, teológico, según los escritos que el padre Molina nos dejó, que están sacados precisamente de lo que nosotros llamamos la filosofía perenne, esa sana filosofía que presenta y busca la verdad en todo, equilibrada, y por supuesto lo que la misma palabra de Dios nos dice acerca de lo que es Dios, o Dios mismo a través de su palabra nos dice también en la sana teología. Ya estuvimos hablando sobre la criatura, principalmente el ser humano como criatura, cómo es un ser totalmente dependiente de Dios, y que es un ser contingente, un ser que está tan dependiente de Dios que Dios mismo lo crea, pero lo crea no por necesidad, sino porque lo ama, porque lo quiere. O sea que es un ser creado o está dependiente de la existencia que Dios mismo nos da, pero de una manera libre, ¿no? No porque está obligado, no porque nos necesita, sino simplemente porque nos ama, porque libremente ha querido darnos la existencia y compartir esa existencia con nosotros, ¿no? Entonces ya íbamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es Dios, precisamente comparándolo con ese ser dependiente que es la criatura humana, pero ya enraizándolo, o sea, profundizando sobre esta concepción, esta definición de lo que es Dios. Y es muy lindo, muy bonito que nosotros tratemos de conocer esto, porque para que ustedes vean cómo el conocimiento que nosotros podemos llegar, a tener de Dios, aunque no es un conocimiento que lo puede captar, por decirlo así, totalmente de una manera plena lo que es, pero sí que se acerca mucho a lo que es Dios, y nuestra mente, nuestra razón tiene capacidad para eso. Dios lo ha hecho con esa capacidad, ¿no? Y quiere que precisamente lo hagamos, ¿ve? Y la fe nuestra es una fe que no es irracional, no es contradictoria, al contrario, utiliza la razón, y Dios quiere que utilicemos la razón para profundizar cada vez más en lo que Él nos ha dicho de Él mismo.
¿eh? Cuando nosotros hablamos de Dios, ya por definición, Él tiene una nota, por definición, tiene una característica en cuanto ser, ¿eh? En cuanto ser, ¿no? En cuanto algo que existe, que es la misma existencia. Dios es el existir. Dios es el existir, ¿eh? Él es la misma existencia. El existir, Él lo tiene precisamente como salido de Él mismo, como el componente único de su definición que abarca todo el campo de la existencia, ¿eh? Eso que le dijo cuando se le reveló, ¿no? Le reveló el nombre a Moisés en la zarza ardiendo, cuando le dijo, yo soy, ¿ve? Yo soy te envía a la misión que vas a realizar en Egipto ante el faraón, ¿no? Yo soy te envía. Yo soy, por decirlo así de alguna manera, el que está el que existe, el que está existiendo, la existencia, ¿eh? Y este existir poseído de esta manera primigenia y purísima por Dios es la raíz precisamente de su carencia de límite, de ser Dios precisamente infinito, ¿eh? Eso es lo que significa la palabra infinito. No tiene límites, no tiene tope, no tiene hasta aquí, ¿eh? No tiene, bueno, hasta aquí, no, ¿eh? No tiene tope. Al definirse Dios solo por el existir, como todo existir es singular y o sea, algo que existe es algo singular y concreto. Si yo digo que Dios es la misma existencia, entonces Él es ese singular y concreto existencia, ¿eh? Dios es precisamente el único que tiene esa cualidad. Dios es el único que tiene esa cualidad, ¿eh? Es el existir puro, sin degradación alguna, por lo tanto, omniperfecto. Omni, todo, perfecto, que tiene todo tipo de perfección, todo tipo de cosas, todas las cosas buenas que nosotros conocemos en las criaturas y las que no conocemos, porque hay muchas que no conocemos, las tiene Dios, ¿sí? Él al absorber toda la perfección, no hay perfección fuera de Él. Y por lo tanto es único, ¿sí? Si ese existir que se llama Dios es único, todo lo que vemos creado o lo creable, lo que después en el futuro se puede crear, tiene un único origen, Dios, ¿sí? Sí, Dios, lo creado o lo creable, lo que puede ser creado, tiene un único origen, Dios. Tiene todas las perfecciones que existen o pueden existir, ¿ve? Y esto está sacado de la Sagrada Escritura. Fíjense, en la Sagrada Escritura nos dice que la grandeza de Dios es infinita, insondable, ¿eh? Sin fondo, insondable, ¿no? Sin límites, sin límites. Esto aparece en el Salmo 144 en el versículo 3.
Y por ejemplo, en el libro de la sabiduría dice: el Espíritu del Señor encierra en sí todas las cosas. Sabiduría 1:7. El primer capítulo, versículo 7. Y de él proceden todas las cosas. ¿Ve? Eso, en esa frasecita que aparece ahí en ese libro de sabiduría, aparece esa verdad, ¿no? Y también en la carta a los Romanos del apóstol San Pablo, dice que en Él, en Dios, están todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Y por supuesto, en Él están de una manera mucho mejor y sin las imperfecciones que nosotros vemos en las criaturas. Esto aparece en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 36. Si nosotros no reflexionamos, pensamos, profundizamos en esto, y si lo relacionamos con una cosa muy linda que aparece, que Dios nos dice a través de la parábola del hijo pródigo, una cosa que dice el papá del hijo pródigo en esa parábola que Jesús enseña cuando le dice al hijo mayor que no quiere entrar a alegrarse y compartir en el banquete porque su hermano menor ha vuelto de nuevo a la casa paterna. Dios, representando al papá, ¿no? Aquí Dios le dice: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Ve? Ese es Dios que nos está diciendo a nosotros que todo lo de Él es nuestro. Todo lo de Él es nuestro porque Dios tiene todo lo que existe en el mundo. ¿Ve? Y de Él sale todo. ¿Ve? Entonces, si nosotros pensamos en esto, donde Dios nos hace partícipes de todo lo que es Él y todo lo que Él tiene, ¿ve? Y nos los hace partícipes como si fuéramos propietarios, herederos de eso, entonces es para darle, prorrumpir en acción de gracias y caer en la cuenta del amor grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Ve? Qué cosa más linda, qué cosa más hermosa. ¿Ve? El Dios, como hemos dicho, tiene todas las perfecciones en las diferentes maneras en que se puede tener, en todas las diferentes maneras en que se pueden tener. ¿Ve? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema tan interesante. Quiero amarte con todo el corazón. Quiero amarte con todas las fuerzas, con toda el alma, porque tú eres mi Dios. Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Nada fuera de ti, nada me satisface. Fuera de ti, nada me llena.
de ti, nada hay fuera de ti. Mi vida está escondida en ti, mi libertad está escondida en ti, mi felicidad está escondida en ti, está escondida en ti, mi verdad, mi paz está escondida en ti, mi seguridad está escondida en ti, mi felicidad está escondida en ti, mi identidad está escondida en ti. Un tema muy lindo, muy bonito, que precisamente nos hace profundizar en esto que estamos hablando, que Dios tiene todas esas perfecciones que existen en todas las criaturas, incluyéndonos también a nosotros. Por eso nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra identidad está escondida en Él. ¿Sí? Y continuamos hablando sobre estas perfecciones que tiene Dios, que sabemos que las tiene en todas cuantas maneras se las puede tener, y vamos a ir poquito a poco sobre estas maneras de perfección. Aquí perfección significan las cualidades, las cosas buenas que tienen las criaturas, ¿no? Dios posee todas las perfecciones mentalmente, es decir, en cuanto las conoce y las ama. Dios también posee todas las perfecciones físicamente, o sea, realmente, pero posee la realidad de todas las perfecciones diversamente. Las perfecciones que en su concepto no incluyen imperfección, las posee según su propia definición. Por ejemplo, la sabiduría, si se define como tener noticia de las cosas, las posee Dios según las notas de esa noción, pero no incluyen imperfección. ¿Ve? Otra cosa es el modo como yo tenga esa noticia. Ese modo no puede contener tampoco imperfección, en caso de Dios, ¿no? Aquellas perfecciones que en sus definiciones contienen imperfección, como por ejemplo el oír con los oídos, Dios no las posee según esa definición, sino que las posee de una manera virtualmente, ¿no? Ya equivalente, ya eminentemente. Poseer una perfección virtual, equivalentemente o eminentemente, es poseer no esa perfección, sino otra superior en calidad que me da, por decirlo así, con creces, ¿no? En demasía, ¿no? Y de modo más notable lo que me da la perfección inferior. Así, por ejemplo, un ángel no oye con oídos corporales el ruido, pero conoce el ruido de una manera más excelente. O sea, tiene una manera de escuchar, ¿ve? Más excelente que
la manera de escuchar de nosotros los humanos. ¿Sí? Y nosotros podríamos decir, de una manera análoga, que los ángeles escuchan. Los ángeles me escuchan, pero no de la manera que escuchamos nosotros. ¿Eh? Tienen otra manera, según su naturaleza, más excelente de escuchar. ¿Sí? Un conocimiento espiritual que me da el conocimiento, que me da el oír el ruido sin las imperfecciones de la que el oído corporalmente me da el conocimiento del ruido. Dios es una realidad, un existir, todo actualidad. Esto es una cosa muy interesante. Muy interesante. Vamos a ver si lo podemos analizar un poquito. Dios tiene una existencia donde todo Él está en acto. No tiene capacidad para actuar, sino está en acto de una manera presente, continua. ¿Sí? No tiene potencialidad en ese sentido. Sin mezcla alguna de potencialidad, de capacidad de ser más. Dios tiene actualizado todo el existir. Dios es toda acción actualizada y cero capacidad de actualización alguna. Dios no puede adquirir nada ni perder nada. Un poquito difícil de entender porque nosotros tenemos la mente nuestra es una mente humana y entonces actúa de esa manera. Nosotros tenemos una capacidad, pero no esa capacidad que tenemos no la estamos actuando continuamente, sino que está ahí. Y cuando llegue el momento, actúa. Incluso hay capacidades que se tienen que ir desarrollando también con el tiempo, según vamos creciendo. O sea, hay que dar tiempo para que se desarrolle. Dios no. En Dios todo lo que Él tiene es puro actuar puro y está actuando continuamente y a la misma vez. Dios es justo así, sabio, poderoso, bueno así. Dios es poder, más el mismo poder, más todo el poder. No puede tener capacidad alguna de poder más o de poseer de un modo mejor el poder que tiene. Dios es el poder máximo que yo me puedo imaginar. El poder máximo que yo me puedo imaginar. Y como yo no me lo puedo imaginar completamente, pues entonces siempre voy a quedar corto. Siempre voy a quedar corto. La excelencia mayor, la máxima que podemos decir de Dios es que es puro existir. Es decir, un existir en virtud del mismo, que encierra todo el existir o solo el existir. Esto es lo más propio de Dios, el ser omnipotente. ¿Ve? Que lo puede todo, Omnipotente, el ser eterno, inmenso, omnisciente, que todo lo sabe. Todo. No hay nada que limite a Dios. No hay nada. Nada que limite a Dios. Es una cosa maravillosa. Todas estas perfecciones que hemos hablado son
matizaciones de ese solo predicado de Dios, o sea, que Él es la plenitud perfecta del existir, la plenitud perfecta del existir, sin grado y sin límite. Vamos a dejarlo aquí porque nos hemos quedado con la boca abierta. Y vamos a seguir después en otros programas profundizando esto para que ustedes vean, porque ese Dios tan maravilloso, tan grande, que nosotros ni siquiera lo podemos conseguir de una manera plena, algo vislumbramos, es el que nos hace, el que nos da la existencia por amor y el que nos llama a vivir junto con Él la felicidad para siempre. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.